¿Qué tal? Soy Manuel Echeverría de nuevo contigo y es un placer saludarte. Continuemos con este trabajo y el tema de esta ocasión es cómo integrar o armonizar tus deseos con tus deberes, el quiero con el debo. Estas dos fuerzas son muy importantes en la vida del ser humano, sobre todo cuando una persona trata de hacer un esfuerzo por superarse, porque nunca falta el deseo de ser mejor y nunca faltan las necesidades o los deberes de una persona. Pero también están los deseos de la personalidad de seguir con una inercia o de seguir haciendo lo que siempre ha hecho. Entonces, integrar el quiero con el debo es una situación que se presenta mucho, por ejemplo, en los propósitos de Año Nuevo, donde tenemos una firme intención de alcanzar algo que debemos hacer, pero terminamos haciendo lo que siempre deseamos hacer. Estas dos fuerzas son muy importantes. Imagínate, si podemos conjuntar estas dos fuerzas, tenemos una potencia enorme para poder realizar lo que queremos alcanzar, lo que tenemos planeado hacer. Y esto es un auxiliar tremendo en nuestro proceso de superación y sobre todo en el proceso de tomar el control de nuestra propia vida. Pues tomar el control de nuestra propia vida implica muchas veces esforzarse a hacer lo que debemos hacer. Pero está la fuerza del debo o deseo hacer otra cosa. ¿Cómo integramos estas dos fuerzas? ¿Cómo podemos compaginar estas dos energías en una sola para que sigan una misma dirección y sigan un mismo propósito y nos ayuden a trascender y a crecer? La clave está en un ejercicio de visualización. Y esto no tiene nada de místico. La visualización es un proceso creativo interno del ser humano y lo utilizamos mucho. Permítame guiarte en este proceso y primero te explico cómo es. Este proceso de visualización para compaginar el deber con el querer consta de dos partes. La primera, tenemos que visualizar una situación que escojamos tal como deseamos o desearíamos que fuera, pero totalmente como el deseo, el quiero, quitando la parte racional del debo. No, en esta primera parte te olvidas por un momento del debo hacer y te concentras totalmente en el quiero que sea así. Puedes escoger una situación y visualizarla tal como tú desearías que fuera. ¿Dónde desearías? ¿Cómo desearías que fuera? ¿Con quién desearías o con quiénes desearías que fuera esa situación? ¿Qué desearías que ocurriera? ¿Qué desearías hacer? ¿Cómo desearías que fuera esa situación? Obviamente esto se hace en un estado de relajación, de interiorización, con los ojos cerraditos para imaginar esa situación lo más fiel y clara que te sea posible. ¿Qué es lo que se quiere hacer aquí? Crear en tu mente un escenario donde puedas tú repasar cómo sería esa situación ideal desde el punto de vista del deseo o quiero, para luego compararla con el debo. Entonces, visualizando todo como deseas hacer, a ver, es qué pasa, qué sucede, cómo te sientes, qué beneficios obtendrías, cuáles serían las consecuencias de hacer eso que deseas tal cual lo deseas. Sin meter para nada el deber, sin meter para nada el tiene que ser así. Una vez que ya tienes esto hecho, lo haces a un lado. Te olvidas por un momento del quiero y repites esa situación, pero totalmente como el debo. ¿Cómo debe ser? ¿Dónde debe ser? ¿Con quiénes debe ser? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Cómo debo hacerlo? ¿Qué es lo que debe pasar? ¿Qué debe suceder? Igual, ojos cerrados, interiorizándote, imaginando esa situación lo más clara posible que puedas, y viendo los detalles, cómo es, qué sucedería, qué beneficios obtendrías, qué pasaría alrededor, cuáles serían las consecuencias.
si tú hicieras eso tal cual debes hacerlo. Una vez que tienes eso, comparas las dos. Quiero, debo. ¿Cómo te sientes con una? ¿Cómo te sientes con otra? ¿Cuáles son las consecuencias de una? ¿Cuáles son las consecuencias de otra? ¿Qué beneficios te deja a ti y a los demás una y a ti y a los demás la otra? ¿Qué es lo que sucede? Tu mente comienza a comparar pros y contras, beneficios y prejuicios, y de esta forma se va convenciendo de cuál es la más recomendable, cuál es la que deja mayores beneficios, cuál es la que más conviene, el quiero o el debo. ¿Qué sucede aquí? Una magia, porque la misma mente, si decide o si tú consideras, basado en esto, que es mejor hacer lo que debes hacer, vas a querer hacer lo que debes hacer. Y si decides que es mejor hacer lo que quieres hacer, llega el punto en que tú tienes que hacer lo que debes hacer porque es lo mejor para ti, porque estás convencida de que es lo mejor para ti. De esta forma comienzas a integrar el quiero con el debo. Vamos a hacer un ejercicio de esto. Ya te expliqué cómo trabajan, vamos a hacerlo. Escoge una situación que quieras utilizar en este ejercicio. Escógela. Bien revisadita. ¿Cuál es? ¿Qué situación quisieras utilizar? Voy a quitar mi imagen del video para no distraer. Va a ser voz para guiarte en este proceso, en este ejercicio. Y regresamos para continuar con este tema tan interesante. Muy bien. Visualiza la situación que escogiste, pero tal como tú desearías que fuera. ¿En qué momento te gustaría que fuera? ¿En qué lugar te gustaría que ocurriera? ¿Qué personas te gustaría que formaran parte de esto? Ahora visualiza la situación y tú haciendo lo que tú desearías hacer. Imagina toda esa situación tal como tú desearías que fuera. Todo lo que tiene que ver con lo que tú harías, con lo que tú tienes control, con lo que tú tienes autoridad o capacidad para hacer. ¿Cómo sería? ¿Qué es lo que harías? ¿Qué desearías hacer? Imagina esa situación. Imagínate haciendo lo que tú desearías hacer. En este momento no importa el deber, el debe ser así. Importa el quiero o deseo que sea así. Deseo hacer esto. Deseo decidir esto. Deseo realizar esto. Visualízate haciéndolo. Haciendo tú lo que tú desearías hacer. ¿Qué harías? ¿Qué dirías? ¿Cómo actuarías? Reflexionemos un momento. Actuando así, tal cual como tú desearías, ¿qué ocurriría? ¿Cómo responderían los demás? ¿Qué consecuencias habría de hacer esto así? ¿Qué repercusión tiene? ¿Cómo te beneficiaría a ti y a los demás? ¿Cómo responderían los demás?
¿Qué beneficios te deja a ti y a los demás? ¿Cómo te sientes? Muy bien. Ahora imagina la misma situación, pero tal como debiera ser el deber, la responsabilidad, el deber ser. ¿Cuándo debería ser? ¿Dónde debería ser? ¿Quiénes deberían participar? ¿Quiénes deberían participar? ¿Qué deberías hacer? ¿Cómo deberías hacerlo? ¿Qué deberías decir? ¿Cómo deberías actuar? Visualízalo, imagínalo lo más claro posible. Ahora, pon atención. ¿Qué sucedería? ¿Cómo reaccionarían los demás? ¿Qué resultados crees que produciría? ¿Qué consecuencias tendría? ¿Qué beneficios te daría a ti y a los demás? ¿Cómo te sientes? Comparemos ahora ambas situaciones. El quiero con el debo. ¿Cuál de las dos te deja más beneficios? ¿Cuál de las dos beneficia más a los demás? ¿Cuáles son las consecuencias de una y cuáles son las consecuencias de la otra? ¿Cómo te sientes con una y cómo te sientes con la otra? Comparando ambas, ¿cuál de las dos es mejor para ti? ¿Cuál de las dos es mejor para ti y para los demás? ¿Con cuál de las dos te sientes mejor? Y basado en esto, ¿cómo decides actuar? ¿Qué camino tomas para actuar? Muy bien. Habiendo concluido este ejercicio, regresemos y continuemos con el tema. Muy bien. Buen trabajo. Adelante. ¿Cómo te fue con el ejercicio? ¿Cómo te fue con la visualización del quiero contra la del debo? ¿Cuál es la que te aporta más beneficios? ¿Sentiste una diferencia? ¿Comenzaste a integrar el quiero con el debo? Puede requerir un poquito de práctica, pero lo vas a lograr, lo vas a integrar cada vez más. Todo es cuestión de práctica para poder visualizar, concentrarse bien, imaginar las cosas y ir haciendo ese clic. Ahora bien, esta es una herramienta muy buena para tomar decisiones, sobre todo cuando entra en conflicto el quiero con el debo. Hay otras herramientas o consejos que puedo darte para la toma de decisiones.
Cuando requieres tomar una decisión, hay dos factores que son sumamente importantes a tomar en cuenta. Primero es la trascendencia temporal de lo que haces. ¿Qué significa esto? Cuando debas tomar una decisión, reflexiona. Lo que voy a hacer, si hago esto, ¿qué consecuencias tiene en mi vida y en mi entorno en este momento? ¿Qué consecuencias tendría en unos días? ¿Cuál sería el impacto a lo largo del tiempo de esta decisión? Fíjate qué pasa. Si es una decisión que afectaría solo un instante y ya pasaría, podría no ser tan relevante, obviamente dependiendo de qué tipo de actividades, pero como regla general y sin ser exhaustiva, porque depende de cada caso, podemos decir que mientras mayor es el impacto en tiempo, mayor es la labor de reflexión que debes tomar o el análisis para tomar una decisión. Si tomas una decisión ahorita, por ejemplo, casarte con una persona o con otra persona, ¿qué trascendencia temporal tiene eso? Es una decisión de un momento, pero tiene una trascendencia temporal tremenda, de toda la vida. Si la decisión es ir a cenar a un restaurante o a otro restaurante, puede ser algo solamente de un momento. Entonces, reflexionemos un poquito acerca de eso, la trascendencia temporal de tu decisión. Mientras mayor impacto tenga en el tiempo, mayor cuidado hay que tomar en la decisión que demos o en la decisión que tomemos. El otro factor es la trascendencia social. ¿Qué significa esto? Si una decisión me afecta a mí y solo a mí, no es lo mismo que si la decisión afecta a 20 personas, a 100 personas o a toda una sociedad. Si la decisión es, oye, escribo con color azul o escribo con color rojo en una carta de mi diario que solo yo voy a ver, esa es una decisión sumamente fácil. Pero si la decisión es, oye, utilizo un presupuesto de tanto dinero, tanta suma de dinero para ir y comprar esto o ir e invertirlo en esto, cada una con afectación de un gran número de familias, esa es una decisión que debe ser mucho más revisada y meditada. Entonces, tenemos aquí dos factores. La trascendencia temporal de tu decisión y la trascendencia social. Y como regla general, obviamente con sus debidas excepciones, es mientras más trascendencia social tenga una decisión, mayor cuidado o mayor análisis hay que hacer antes de tomarla. Ahora bien, otro factor importante cuando tomamos una decisión es el estado emocional en la que tomemos esa decisión. Todos sabemos que cuando estamos enojados y decimos algo o tomamos una decisión, es probable que lo lamentemos. Entonces, ¿cuándo se toman las mejores decisiones? Las mejores decisiones se toman cuando estamos en un estado de paz y de simpatía con lo que nos rodea. Se dice que es un estado de paz y un estado de amor hacia lo que nos rodea. La simpatía no es otra cosa que una escala del amor. ¿Qué pasa entonces? Cuando estamos en paz, podemos ver las cosas más claramente y sin apasionamientos. Y cuando lo vemos con simpatía o con amor, pensamos un poquito en lo que la decisión va a afectar a los demás. De esta forma, al tomar la decisión en un estado de paz, estamos más centrados y más preparados para tomar una decisión. ¿Recuerdas el ejercicio de pacificación que hicimos? Ese puede ayudar bastante antes de tomar una decisión muy trascendente en tu vida. Y hablando de esto, un último punto que quiero platicar contigo sobre la toma de decisiones antes de completar este tema. Cuando tomes decisiones, piensa siempre en los demás. Cuando tomes decisiones, piensa siempre en cómo beneficiar a las demás personas. Esto va a hacerte clic con uno de los puntos de la filosofía del éxito que vamos a ver más adelante, pero déjame decirte de nuevo
que la evolución y el servicio son los pilares de un sincero esfuerzo de superación. Evolución es aprender y crecer. Servicio es compartir y pensar en los demás. Se dice que un buen discípulo, una buena persona que camina en el sentido o en el sendero de su realización, a cada paso que da, voltea hacia atrás para dar la mano a quien viene detrás, para ver en qué puede ayudar. Esta es una alegoría muy hermosa de lo que debe ser el camino de realización de cualquier ser humano. Aprender y servir. Las dos columnas que soportan la verdadera realización de un ser humano. ¿Qué opinas de esto? Déjame tu opinión en el área de notas. Comparte conmigo lo que tú piensas. Déjame saber lo que tú opinas. Tus palabras y tus pensamientos son muy importantes y nos ayudan a todos a crecer, a mejorar y a compartir lo que somos, lo que tenemos y lo que podemos dar. Continuemos con nuestro siguiente tema. Muchas gracias. Segundo. Este a lo mejor va a haber que editarlo un poquito. Sigue la culpa y la preocupación. Creo que sí edito de este. ¿Cómo podemos englobar los conceptos que vimos en este punto de el quiero contra el debo? Lo podemos englobar de esta forma. La congruencia entre lo que deseas y lo que debes hacer te da una mayor oportunidad y una mayor claridad para alcanzar tus metas, pues te permite trabajar de una forma más enfocada y más concentrada en eso que debes hacer. Estoy dejando que se graben los perritos para luego borrarlo, rastrearlo y borrarlo. Y como ya empezaron a andar ladre y ladre, vamos a esperar tantito. ¿Qué hora es? Ay, bendito, es 3:21. La culpa y la preocupación. Vamos a comenzar con el tema de la culpa y la preocupación. No está grabando ahorita. No, sí está grabando todavía. Audio. Muy bien. Video, listo. En nombre sea de Dios.
¿Qué tal? Soy Manuel Echeverría y me da un gusto enorme que estemos nuevamente juntos en este curso de Toma el control de tu vida, realízate. El siguiente tema que vamos a trabajar es cómo eliminar la culpa y la preocupación. Estas dos fuerzas o estos dos elementos constituyen piedras enormes en nuestro camino para tomar el control de nuestra propia vida y alcanzar nuestra propia realización, porque son elementos que nos atoran en un círculo vicioso que nos impide seguir caminando, nos detiene en el camino de nuestro proceso de realización y en el tomar control de nuestra propia vida. Una persona sumamente preocupada o una persona con culpas muy grandes y pesadas difícilmente va a ser capaz de tomar el control de su vida, pues el peso de sus preocupaciones y el peso de sus culpas le va a impedir trabajar, tomar decisiones y el control de lo que es su propia vida, pues va a estar enrolado en los círculos viciosos de la preocupación y de la culpa. ¿Qué podemos hacer para quitar estas dos situaciones de la culpa y la preocupación? Tenemos que trabajarlos de una forma muy racional y muy directa. ¿En qué sentido? Tenemos que entender, por ejemplo, en qué consiste la culpa y en qué consiste la preocupación. ¿Qué es la culpa? La culpa es un sentimiento que nosotros tenemos por algo que sucedió en el pasado y que nos hace sentir responsables por ello. ¿Cuál es la clave aquí? ¿Qué es lo que nos atora? La palabra sentimiento o emoción sobre algo que pasó en el pasado. No la palabra responsabilidad, sino la palabra sentimiento o emoción. Ese sentimiento o emoción es la que provoca el círculo vicioso. Mira, ¿qué pasa con la preocupación? Es el sentimiento o emoción de miedo por algo que va a ocurrir o que hipotéticamente ocurrirá en un futuro. Fíjate, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿En qué mundo o en qué momento existes tú, yo y todo lo que es? Existimos en el aquí y en el ahora. No existimos en el ayer ya no existe. No existimos en el mañana aún no ocurre. Existimos en este instante, en este momento, y este momento es un instante. ¿Qué pasa entonces? Una persona que quiere enfocarse en alcanzar su propia realización, una persona que debe ser capaz o desea ser capaz de tomar el control de su propia vida, debe trabajar ¿en dónde? En donde su energía y su trabajo rinde frutos, donde su energía o su trabajo puede hacer un cambio. ¿Puedes tú cambiar el pasado? ¿Puedes tú cambiar el futuro? No, no lo podemos hacer. Sin embargo, cuando enfocamos nuestra mente en un sentimiento de culpa, en nuestras culpas, lo que hacemos es ponemos nuestro trabajo o nuestra capacidad de trabajo y nuestra energía en un pasado que no existe. Fíjate, nuestra energía, la energía que tenemos hoy en este instante, la movemos o la enfocamos en algo que no existe. ¿Qué pasa con esa energía? Esa energía se desperdicia, se vuelve un lastre. ¿Por qué? Porque en el pasado no podemos hacer nada. No podemos cambiar nada de lo que pasó en el pasado. El pasado ya pasó. ¿Qué pasa cuando ponemos nuestra atención y nuestra preocupación en un futuro? Pasa lo mismo. La energía que tenemos para trabajar y conseguir resultados la mandamos a un futuro que no existe. El pasado y el futuro son dos resumideros de energía, son dos drenajes por donde mandamos nuestra energía y esa energía se pierde. ¿Por qué? Porque no puede ser usada, no puede ser aprovechada. Tan solo se cicla en un estado emocional que nos crea un lastre de culpa
y un lastre de preocupación. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos corregir este punto de la culpa y la preocupación? ¿Debo olvidarme de lo que pasó? ¿Y debo dejar de preocuparme o despreocuparme totalmente por lo que va a suceder? No. Debemos vivir en el aquí y en el ahora. Pero debemos aprender de nuestro pasado y programar o planear nuestro futuro. Esta es la diferencia que hay entre una culpa y un sano aprendizaje. En una culpa simplemente nos envolvemos en un estado emocional negativo, culpándonos, sintiéndonos mal por algo que pasó en el pasado que ya no existe. Cuando eso lo cambiamos y vemos el pasado como una oportunidad de aprender, una oportunidad de estudiarlo y aprender de nuestros errores o de lo que haya pasado, le quitamos la carga emocional y podemos aprovecharlo. Es el mismo principio que utilizamos cuando vimos vivir o sobrevivir. Tu poder de decisión, tu poder creador, lo puedes aplicar hoy, ahorita, aquí, en tu vida, en este instante. Y en este instante, tú puedes analizar tu pasado y aprender de él. Lo estás analizando hoy. No te estás yendo a un pasado a sufrir. Estás repasando hoy qué sucedió en el pasado, qué hiciste, qué no hiciste y qué puedes aprender de esa experiencia. Hoy, tu energía está enfocada en aprender en este momento sobre lo que pasó ayer. Eso es aprender de tu pasado, quitándole la carga emocional. Entendamos esto. La carga emocional de la culpa no nos sirve. Nos convierte o nos mete en un ciclo vicioso, en un círculo vicioso que no nos sirve para nada. Nos aletarga, es una carga. No puedes cambiar lo que pasó. Puedes cambiar lo que va a pasar. Y eso lo puedes hacer aprendiendo de lo que pasó en el pasado. Pero aprendes hoy. Trabajas hoy para aprender. ¿Qué pasa con la preocupación? Mandas tu energía preocupándote o teniendo un miedo por algo que va a pasar en algún momento, pero que no existe en este momento. Primero, no sabemos qué va a pasar en un futuro. Y ya estamos poniendo la atención en él, en una carga emocional de miedo. ¿Qué pasa? Estamos preparándonos para tener miedo, para tener un estado emocional negativo cuando eso pase. Estamos programándonos para tener una carga emocional de miedo en ese momento. Estamos saboteándonos. ¿Qué debemos hacer? Si hay algo en el futuro que debe ser preparado, tú puedes hoy planear ese futuro. Puedes hoy programar qué debes hacer en ese futuro y cómo debes comportarte o cómo debes trabajar o actuar. Planear. Trabajar hoy en un plan. Esforzarte hoy en un plan. A enfocar tu energía creadora, tu poder creador hoy en diseñar un plan. El plan no lo vas a ejecutar hoy. Hoy lo planeas, hoy lo creas y vas definiendo los pasos que debes cumplir para que cuando llegue eso que ves en el futuro, todo sea mejor y más adecuado a lo que tú ocupas. ¿Te fijas? Utilizas tu poder creador hoy para prepararte para un mañana. Te ocupas hoy en lugar de preocuparte por un mañana. Le quitas la carga emocional. Eso es utilizar tu poder de decisión. Eso es utilizar tu poder creador. Tu poder creador no lo puedes usar en un pasado ni en un futuro. Tu poder creador lo utilizas hoy. Trabajas hoy. Mañana no existe. El pasado ya no existe. Existes tú hoy. No mañana, no ayer. Existes hoy. Y este es un ejercicio muy importante que te puede ayudar. El ejercicio de la integración consciente. ¿Qué es la integración consciente? Este es un ejercicio muy bonito. ¿Qué es lo que debes hacer? Lo que tú estés haciendo en este momento, imagínate que estés barriendo. Si tú te pones a barrer en este momento, agarra la escoba. Siente la escoba. Siente tus manos tomando el palo de la escoba.
Concéntrate en el movimiento de tu cuerpo y el movimiento de la escoba. Escucha el movimiento de la escoba. Siente la escoba. Trata de aspirar el aroma que te rodea. ¿Qué significa o qué te quiero decir? Pon tus 5 sentidos en lo que estás haciendo en este instante. ¿Qué pasa? Ocurre una magia. Cuando tú enfocas tus 5 sentidos en eso que estás haciendo en ese instante, toda tu energía, toda tu capacidad creadora, tu capacidad de aprendizaje y tu capacidad de ser consciente se enfoca en ese momento, en este instante. Y ese instante lo puedes hacer potente para aprender, para trabajar, para crear. Ese es el poder de la integración consciente. Por eso se dice mucho es vive en el aquí y en el ahora, porque aquí y ahora es cuando puedes crear y trabajar. Aquí y ahora es cuando puedes hacer cambios en tu vida. Aquí y ahora es cuando puedes disfrutar la vida y lo que te sucede. Entonces, yo te invito, agarra la escoba y disfruta tu momento actual. Elimina la culpa, elimina la preocupación. Trabaja hoy aprendiendo del pasado y planeando tu futuro. ¿Estamos? Muy bien. Continuemos con los siguientes temas. Felicidades. Ahí la llevamos. Realicemos el siguiente ejercicio. En una hoja de papel, escribe qué es lo que puedes hacer activamente por las cosas o situaciones desagradables que escribiste en tu hoja número 2. ¿Qué puedes hacer activamente por cada una de esas situaciones? Tómate el tiempo para trabajarlo. Y el siguiente ejercicio, complemento de esto, es en otra hoja, escribe qué puedes hacer pasivamente por cada una de las situaciones que anotaste en esa hoja número 2. Toma tu tiempo y ve anotando en esas hojas qué puedo hacer activamente, qué puedo hacer pasivamente. Eso te va a ayudar a crecer enormemente y a obtener el beneficio que esas experiencias tienen para ti. Realicemos el siguiente ejercicio. En una hoja de papel, escribe ¿qué puedo aprender de mis experiencias pasadas, de eso que me hizo sentir culpable antes de hoy? ¿Qué puedo aprender de esas experiencias? De esta forma, quitando el sentimiento de culpa, puedes analizar esas experiencias y escribir en esa hoja cuál es el aprendizaje que puedes obtener de ellas. Y el siguiente ejercicio es, en una hoja de papel, escribe qué puedo hacer yo hoy por aquellas cosas que me preocupaban de un futuro. Enlista esas cosas que fueron tu preocupación y escribe para cada uno, para cada una de esas cosas, qué puedes hacer hoy por esas situaciones. ¿Cómo puedes planear o programar hoy o trabajar o crear hoy para esas situaciones? Quitando la carga emocional, podemos hacer un plan más acertado y más adecuado para cada una de ellas. Toma tu tiempo, escribe en esa hojita todo lo que puedes hacer hoy para planear
esas situaciones que están en un futuro y que antes te preocupaban. Muy bien.